a 2.743 metros sobre la costa francesa. Un B-24 Liberator sostenido por cables y voluntad se negaba a caer. El tren de aterrizaje derecho colgaba inerte, el metal destrozado reflejando la luz matinal. El copiloto yacía muerto. El pie derecho del piloto pendía de una tira de tejido más fina que un cordón de paracaídas. La sangre se acumulaba en su bota de vuelo a un ritmo que le otorgaba quizá 20 minutos de conciencia. Tras él, tripulantes heridos yacían dispersos en un fuselaje perforado por 47 impactos. La aeronave perdía altura a razón de 90 metros por minuto. El Canal de la Mancha se extendía adelante, frío y definitivo. Las matemáticas de la supervivencia ya habían fracasado. El Liberator nunca fue diseñado para absorber castigo. Fue diseñado para transportarlo. Mientras el B-17 ganó su reputación mediante redundancia y resistencia, el Liberator sacrificó blindaje por alcance y altitud. Su ala Davis de alta relación de aspecto generaba sustentación excepcional, pero exigía manejo preciso. Podía transportar 3.629 kilogramos de munición a través de 2.900 kilómetros, pero cada ingeniero comprendía el compromiso. El larguero del ala atravesaba el fuselaje superior como una columna vertebral. Rómpelo y la aeronave se plegaba. Esta mañana, 5 de junio de 1944, esa columna apenas resistía. El bombardero había penetrado espacio aéreo controlado por Alemania, como parte de un ataque masivo de la 8ª Fuerza Aérea. El objetivo eran fortificaciones costeras cerca de Wimereux, Francia. El momento era deliberado. Los comandantes aliados necesitaban que los ojos de la Luftwaffe se fijaran en cualquier lugar excepto el canal. En menos de 24 horas comenzaría la Operación Overlord. Cada bomba lanzada sobre la costa francesa servía un propósito más allá de la destrucción. Decepción, distracción, degradación. Las formaciones de bombarderos habían despegado desde bases en East Anglia, sus estelas de condensación cosiendo líneas blancas en el amanecer. Al alcanzar la costa francesa, volaban en cajas escalonadas diseñadas para crear campos superpuestos de fuego defensivo. La teoría era elegante. Los cazas alemanes que se aproximaran desde cualquier ángulo enfrentarían múltiples ametralladoras calibre 50 desde múltiples aeronaves. La realidad era más desordenada. El fuego antiaéreo sobre Wimereux era intenso y preciso. Los artilleros alemanes llevaban meses rastreando formaciones estadounidenses. Comprendían las preferencias de altitud del flujo de bombarderos, sus corredores de aproximación, sus predecibles carreras de bombardeo. Las baterías de artillería antiaérea habían sido reforzadas específicamente porque los planificadores aliados esperaban ataques previos a la invasión contra las defensas costeras. La aeronave líder ya había recibido impactos antes de alcanzar el punto inicial. Un bombardero había abandonado la formación con un motor en bandera, volviéndose hacia Inglaterra mientras su tripulación rogaba que los 3 Pratt y Whitney restantes resistieran. Otro había explotado directamente, su carga de bombas detonando en una bola de fuego que no dejó paracaídas. La aeronave que transportaba al teniente coronel Leon Vance continuó adelante. Vance no era el piloto, era el comandante de la misión. Una distinción que importaba enormemente en la estructura jerárquica de las operaciones de la 8ª Fuerza Aérea. Como comandante adjunto del Grupo de Bombardeo 489, su función era supervisión, no control directo. Ocupaba el asiento de copiloto porque el mando requería visibilidad, y la visibilidad requería proximidad a la cabina de vuelo. El piloto, teniente primero Earl Carper, controlaba la palanca. Carper era experimentado, sereno y concentrado en la aproximación al objetivo. El bombardero, agachado en el compartimento delantero, alineaba su mira en orden con las fortificaciones. El ingeniero de vuelo monitoreaba el flujo de combustible y las temperaturas de los motores. El operador de radio permanecía en su puesto tras la cabina, auriculares pegados a sus oídos, escuchando actualizaciones de la formación. 10 tripulantes, una aeronave,
47 segundos hasta el punto de liberación de bombas. La primera explosión antiaérea detonó 6 metros bajo el ala izquierda. La concusión elevó la aeronave, luego la dejó caer. Carper corrigió instintivamente, manteniendo la carrera de bombardeo. El bombardero sostuvo su imagen de mira. La segunda explosión fue más cercana. La metralla rasgó el fuselaje de nariz a cola. El motor número 3 tosió, se recuperó, luego tosió nuevamente. La presión de aceite comenzó a descender. La tercera explosión mató a Earl Carper. El fragmento de proyectil penetró por el parabrisas, en un ángulo que desafiaba la probabilidad. Golpeó al piloto en el pecho, matándolo instantáneamente. Sus manos cayeron de la palanca. Sus pies resbalaron de los pedales del timón. El Liberator, súbitamente sin guía, comenzó una lenta guiñada a estribor. En el asiento de copiloto, Leon Vance sintió la aeronave derivar antes de comprender por qué. Tomó la palanca, corrigiendo el rumbo, y solo entonces vio la sangre extendiéndose sobre el traje de vuelo de Carper. Los ojos del piloto estaban abiertos, pero vacíos. La carrera de bombardeo no estaba completa. El bombardero aún estaba alineado. 47 segundos se habían convertido en 32. Vance tomó la primera de varias decisiones que definirían la próxima hora. No abortó. Mantuvo la aeronave estable, conservando el rumbo, la altitud, la velocidad aérea requerida para una liberación precisa de bombas. El fuego antiaéreo continuó. Otra explosión abrió un agujero en las compuertas de la bahía de bombas. Otra cortó líneas hidráulicas. El bombardero liberó. Las bombas cayeron. La aeronave, súbitamente más ligera en 1814 kilogramos, se elevó ligeramente. Vance inició un giro hacia Inglaterra. Aún no conocía la extensión completa del daño. No sabía que su pie derecho había sido destrozado por metralla durante la misma explosión que mató a Carper. El shock y la adrenalina habían enmascarado la lesión. Sabía solo que la aeronave estaba lenta, que el motor número 3 estaba fallando, que el piloto a su lado estaba muerto, y que 9 hombres más dependían de su próxima decisión. El Liberator perdía altitud. La costa inglesa estaba a 150 kilómetros. La temperatura del agua del canal era 12 grados Celsius. Las matemáticas de la supervivencia ya habían fracasado, pero la aeronave seguía volando. Leon Robert Vance Jr. nació en Enid, Oklahoma, el 11 de agosto de 1916. Su padre era un oficial de carrera del ejército y el ritmo de la vida militar moldeó su infancia. Reubicaciones, disciplina. El entendimiento silencioso de que el servicio no era una elección, sino una herencia. Asistió a la Universidad de Oklahoma antes de transferirse a la Academia Militar de West Point, graduándose en 1939. Su entrada en el anuario describía a un joven de temperamento estable, ni llamativo ni retraído. Los compañeros lo recordaban como metódico, alguien que se preparaba exhaustivamente y ejecutaba limpiamente. El cuerpo aéreo del ejército se expandía rápidamente en 1939, y Vance ingresó al entrenamiento de vuelo con el enfoque distante de alguien que comprendía que volar era un oficio, no una aventura. Ganó sus alas y avanzó por el proceso de entrenamiento con eficiencia poco notable. Sin incidentes dramáticos, sin hazañas legendarias. Era competente, profesional y consistente. Para 1944, había acumulado suficiente experiencia y rango para servir como comandante adjunto del grupo de bombardeo 489, estacionado en RAF Halesworth, en Suffolk, Inglaterra. El 489 era una unidad de B-24, parte de la segunda división aérea de la 8ª Fuerza Aérea. Había estado operativo solo unos meses, pero la curva de aprendizaje para grupos de bombarderos pesados era empinada e implacable. El papel de Vance era tanto administrativo como operacional. Supervisaba entrenamiento, disciplina, planificación de misiones y los 1000 pequeños juicios que determinaban si tripulaciones jóvenes vivían o morían. Volaba misiones cuando el mando requería su presencia,
Pero su valor para el grupo residía en organización, no en heroísmos individuales. Quienes sirvieron bajo él describían una autoridad tranquila. No levantaba la voz, no pronunciaba discursos dramáticos. Revisaba informes posteriores a la acción, identificaba patrones y ajustaba procedimientos. Este era el hombre que ahora se sentaba en una cabina empapada en sangre, luchando con una aeronave moribunda hacia Inglaterra. Su entrenamiento lo había preparado para fallas mecánicas, para daño de combate, para la pérdida de motores y sistemas. No lo había preparado para la sensación de volar con un pie que ya no era funcional, unido por tejido que no sobreviviría la próxima hora. Pero preparación e improvisación no son opuestos, son fases del mismo proceso. Vance conocía íntimamente los sistemas del Liberator. Comprendía la relación entre presión del colector y consumo de combustible. Sabía cuánta altitud podía intercambiar por distancia. Entendía que el motor número 3, ahora arrastrando humo, necesitaría ponerse en bandera antes de que se agarrotara y creara empuje asimétrico que podría hacer girar la aeronave. Dio la orden. La hélice disminuyó velocidad. Luego se detuvo. Sus palas giradas de canto al flujo de aire. El Liberator se asentó en 3 motores. El ingeniero de vuelo reportó el daño. La presión hidráulica había desaparecido. El tren de aterrizaje estaba comprometido. El tren principal derecho había sido impactado y colgaba parcialmente extendido. Los flaps estaban inoperables. Las compuertas de la bahía de bombas, dañadas, no podían cerrarse completamente, creando resistencia aerodinámica que degradaba aún más el rendimiento. 9 hombres permanecían vivos. Algunos estaban heridos. Todos eran conscientes de que la aeronave no alcanzaría Inglaterra en su estado actual. El canal se extendía abajo, gris y frío, indiferente a sus cálculos. El asiento de copiloto no fue diseñado para operaciones de un solo piloto. La palanca respondía, pero los pedales del timón requerían fuerza que su pierna derecha ya no podía proporcionar. La sangre había empapado su bota de vuelo y se acumulaba en el piso de la cabina. El dolor, inicialmente enmascarado por el shock, comenzaba a afirmarse. Compensó usando su pierna izquierda para mantener control direccional, presionando el pedal izquierdo del timón, mientras usaba compensación para contrarrestar fuerzas asimétricas. Era incómodo, agotador y apenas adecuado. El ingeniero de vuelo se movió adelante para asistir. Asumió la gestión de aceleración, ajustando configuraciones de potencia según las órdenes de Vance. Los tripulantes restantes se redistribuyeron para mejorar peso y balance. Todos los que podían moverse hacían algo útil. Esto no era heroísmo. Era procedimiento adaptado a la catástrofe. La aeronave continuó hacia el oeste, perdiendo altitud gradualmente. Motores esforzándose contra daño y resistencia. La costa inglesa aún estaba a 113 kilómetros. ¿El estado del combustible era adecuado? Apenas. Pero el combustible no importaría si la aeronave no podía mantener altitud suficiente para alcanzar tierra. Vance calculó que a su ritmo actual de descenso, alcanzarían el agua aproximadamente 24 kilómetros antes de la costa inglesa. Un amerizaje en el canal era supervivible, pero solo si se ejecutaba correctamente. El B-24 era notoriamente difícil de amerizar. Su ala alta y fuselaje profundo hacían los aterrizajes en agua impredecibles. Algunas tripulaciones habían sobrevivido, muchas no. Necesitaba otra opción. A 50 kilómetros de la costa inglesa, el motor número 1 comenzó a fallar. La advertencia vino del ingeniero de vuelo. Presión de aceite descendiendo, temperatura subiendo, la vibración reveladora de rodamientos comenzando a agarrotarse. Vance tenía segundos para decidir. Si ponía el motor en bandera inmediatamente, podría preservar la hélice y reducir resistencia. Si esperaba, el motor podría congelarse, su hélice girando inútilmente, añadiendo resistencia que aceleraría su descenso. Dio la orden. La hélice número 1 disminuyó velocidad. Se unió a su compañera en el motor número 3 y cayó silenciosa. 2 motores, 113 kilómetros de agua, una tripulación de 10.
El Liberator no podía mantener altitud con 2 motores bajo condiciones óptimas. Con el daño que habían sostenido, las compuertas abiertas de la bahía de bombas, el tren de aterrizaje extendido, la resistencia acumulada de aluminio destrozado y cables cortados, las condiciones óptimas eran un recuerdo. Vance enfrentó una elección que la doctrina no abordaba. La aeronave entraría al agua. La única pregunta era si la tripulación estaría viva cuando ocurriera. Un amerizaje controlado era posible, pero el daño a la aeronave hacía el éxito improbable. El tren de aterrizaje comprometido atraparía el agua asimétricamente. El fuselaje debilitado podría romperse en el impacto. La tripulación, algunos heridos, podrían no escapar de una aeronave hundiéndose. Había otra opción. La tripulación podía saltar sobre el canal, confiando en sus chalecos salvavidas Mae West y balsas para mantenerlos vivos hasta que llegara el rescate. Unidades de rescate aeronaval patrullaban estas aguas. Si la tripulación saltaba cerca de la costa inglesa, sus posibilidades de recuperación eran razonables. Pero había una complicación. Un tripulante, los relatos varían en los detalles específicos, estaba demasiado gravemente herido para saltar con seguridad. Saltar de una aeronave en movimiento requería coordinación, fuerza y sincronización. Un hombre herido podría no sobrevivir la salida, podría golpear las superficies de cola, podría estar inconsciente antes de que su paracaídas se abriera. Vance tomó una decisión que definiría su legado. Ordenó a la tripulación saltar. Él permanecería con la aeronave. La lógica era brutal y clara. Si permanecía en los controles, podría mantener altitud y rumbo suficiente para que la tripulación saliera con seguridad. Podría posicionar la aeronave para un amerizaje que podría ser supervivible para él, y cualquiera demasiado herido para saltar. La tripulación resistió. Vance era su comandante. Dejarlo solo en una aeronave moribunda violaba cada instinto. Pero las órdenes eran órdenes, y el tiempo se agotaba. Uno por uno, los tripulantes capaces se movieron a las salidas. Uno por uno, saltaron al aire gris sobre el canal. Sus paracaídas florecieron contra el cielo nublado. El ingeniero de vuelo fue de los últimos en irse. Miró hacia atrás a Vance, a la cabina empapada en sangre, a los instrumentos mostrando 2 motores y altitud decreciente. Entonces, saltó. Vance estaba solo, o casi solo. El tripulante herido permanecía, incapaz de salir con seguridad. El Liberator continuó hacia el oeste, descendiendo. Motores esforzándose, pilotos sangrando. Lo que ocurrió después no requería entrenamiento porque no existía entrenamiento para ello. Leon Vance pilotaba un B-24 Liberator, con 2 motores funcionando, un fuselaje comprometido, hidráulica inoperativa, tren de aterrizaje dañado, y un pie derecho unido por menos de 2 centímetros de tejido. Perdía sangre a un ritmo que pronto lo dejaría inconsciente. Un tripulante herido yacía en algún lugar tras él. No podía saltar incluso si quisiera. Su pierna lesionada hacía imposible una salida controlada. Permanecería con la aeronave hasta que dejara de volar. La costa inglesa era ahora visible, una línea gris en el horizonte, imposiblemente distante. El altímetro mostraba 914 metros. El ritmo de descenso era estable pero implacable. Alcanzaría la costa a aproximadamente 305 metros, posiblemente menos. 305 metros era suficiente para intentar un aterrizaje. ¿Pero dónde? El tren de aterrizaje dañado eliminaba pistas convencionales. Un aterrizaje sin tren en una superficie preparada era supervivible. Pero el tren derecho extendido atraparía el suelo asimétricamente, haciendo rodar la aeronave. Los flaps estaban inoperables, lo que significaba que las velocidades de aproximación serían más altas de lo normal. La hidráulica había desaparecido, lo que significaba que los frenos habían desaparecido. La única opción de Vance era el agua. Un amerizaje en el canal cerca de la costa ofrecía la mejor posibilidad de rescate. El estado del mar era moderado, no tranquilo, pero no violento. Si podía asentar la aeronave con el morro alto, si podía mantener las alas niveladas,
Si el fuselaje se mantenía unido suficiente para escapar, él y el tripulante herido podrían sobrevivir. Comenzó la aproximación. El Liberator cruzó la línea costera a 244 metros. Luego continuó sobre el agua. Vance necesitaba distancia de la costa para ejecutar el amerizaje con seguridad. Demasiado cerca y arriesgaba golpear obstáculos. Demasiado lejos y el rescate se retrasaría. Eligió su punto, un tramo de agua que no parecía diferente de cualquier otro tramo, pero satisfacía su cálculo exhausto de ángulo, distancia y probabilidad. La aproximación final no fue elegante. La aeronave estaba demasiado dañada, el piloto demasiado debilitado, las circunstancias demasiado lejos de los parámetros de diseño. Pero Vance mantuvo el control. Sostuvo el morro arriba mientras la aeronave descendía. Mantuvo las alas niveladas mientras el agua se precipitaba hacia él. El Liberator tocó. El impacto fue violento. La aeronave desaceleró abruptamente, arrojando a Vance contra su arnés. El agua explotó a través de cada abertura en el fuselaje. El morro se sumergió, luego se elevó, luego se asentó. Las alas permanecieron unidas, apenas. El Liberator flotaba, hundiéndose, pero flotando. Vance aún estaba consciente. Eso en sí era notable dado la sangre que había perdido, el trauma que había sostenido, las fuerzas del impacto. Liberó su arnés e intentó moverse. Su pie derecho, lo que quedaba de él, estaba atrapado en los restos de la cabina. El impacto había clavado metal en tejido ya destruido. Tiró. El pie se separó completamente. Vance no registró sus pensamientos en ese momento, y ningún testigo estuvo presente para describir su reacción. Lo que se sabe es que se liberó de la cabina, se abrió paso a través del fuselaje hundiéndose, localizó al tripulante herido y arrastró a ambos hacia una escotilla de escape. El agua estaba fría, 12 grados, una temperatura que induciría hipotermia en minutos. Pero Vance había alcanzado una balsa salvavidas, una de las balsas que se había desplegado durante el amerizaje. Ayudó al tripulante herido a entrar en la balsa, luego subió él mismo. El Liberator se hundió tras ellos, desapareciendo en el agua gris. Aproximadamente 47 minutos después, una lancha británica de rescate aeronaval alcanzó la balsa. Encontraron 2 hombres vivos, uno apenas consciente por pérdida de sangre, sin su pie derecho, habiendo volado un bombardero lisiado a través de 145 kilómetros de espacio aéreo hostil, con 2 motores y una pierna. Aún estaba vivo. La lancha de rescate llevó a Vance y al tripulante, herido, a tierra. El personal médico estaba esperando. La extensión de las lesiones de Vance se hizo completamente evidente solo después de que fue removido de la balsa. El pie cercenado, la pérdida de sangre, las heridas secundarias de metralla que habían pasado desapercibidas en el caos. Fue transportado a un hospital militar. Los cirujanos amputaron lo que quedaba de su pierna derecha bajo la rodilla. Sobrevivió la cirugía. En los días siguientes, reportes filtraron desde los tripulantes que habían saltado. Todos habían sido recuperados. Todos estaban vivos. Los paracaídas habían funcionado. Los chalecos salvavidas habían funcionado. El rescate aeronaval los había encontrado dispersos a través de un tramo de agua del canal, fríos y asustados, pero intactos. La misión en sí había logrado su objetivo. Las bombas habían alcanzado sus blancos. Las fortificaciones costeras en Wimereux habían sido dañadas. El propósito mayor, desviar la atención alemana de las playas de invasión, había sido servido. El 6 de junio de 1944, el día después de la misión de Vance, comenzó la Operación Overlord. La maquinaria burocrática del reconocimiento militar comenzó a procesar los eventos del 5 de junio. Informes posteriores a la acción fueron archivados. Declaraciones de tripulación fueron recolectadas. La secuencia de decisiones, Vance asumiendo control tras la muerte de Carper, completando la carrera de bombardeo, ordenando a la tripulación saltar, amerizando la aeronave, escapando con un tripulante herido. Fue documentada con la precisión desapasionada de registros militares. La recomendación para la medalla de honor
Se movió a través de canales. Alcanzó los escritorios de comandantes que comprendían lo que la citación describía, quienes podían traducir el lenguaje formal a la realidad de sangre y metal y elecciones imposibles. El 5 de agosto de 1944, la Casa Blanca anunció que el teniente coronel Leon R. Vance Jr. recibiría la Medalla de Honor. Vance recibió la medalla mientras aún se recuperaba de sus heridas. La ceremonia fue breve. No dio discursos. Estaba programado para regresar a Estados Unidos, para reunirse con su familia, para comenzar cualquier vida que esperaras a un piloto de una pierna que había pasado por lo que él había pasado. El 26 de julio de 1944, abordó un avión de transporte C-54 en Prestwick, Escocia, con destino a Estados Unidos. La aeronave, transportando militares heridos y personal militar, partió hacia cielos nublados. Nunca llegó. El C-54 desapareció sobre el Océano Atlántico. No se recibió llamada de socorro. No se recuperó restos. No se encontraron cuerpos. La aeronave y todos a bordo simplemente se desvanecieron. Leon Vance estaba a 37 días de cumplir 28 años. Había sobrevivido uno de los vuelos más angustiosos en la historia de la aviación militar estadounidense. No sobrevivió el vuelo a casa. La desaparición del transporte C-54 permanece sin explicación. Investigaciones concluyeron que la aeronave probablemente sufrió una falla mecánica catastrófica o encontró clima severo sobre el Atlántico. No se encontró evidencia de acción enemiga, aunque aeronaves alemanas de largo alcance ocasionalmente patrullaban esas aguas. La explicación más probable es la más simple. Algo salió mal y el Atlántico tragó la evidencia. El cuerpo de Leon Vance nunca fue recuperado. Su esposa Georgette y su hija Sharon recibieron noticia de su pérdida semanas después de que su medalla de honor había sido confirmada. La medalla llegó. El hombre no. En los años posteriores a la guerra, Vance se convirtió en uno de muchos nombres inscritos en memoriales y citados en historias. La base de la Fuerza Aérea. Vance, en Enid, Oklahoma, su ciudad natal, fue nombrada en su honor en 1949. Generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea han entrenado en la base que lleva su nombre, la mayoría conociendo solo que fue receptor de la Medalla de Honor, no los detalles de lo que ganó ese reconocimiento. El B-24 Liberator, la aeronave que lo llevó en su última misión de combate, continuó volando hasta el final de la guerra. El tipo acumuló un registro estadístico de tasas de pérdida y dificultades mecánicas que lo hicieron controvertido entre tripulaciones. Algunos lo amaban, algunos lo temían. Ninguno que lo voló olvidó la peculiar vulnerabilidad de esa ala alta y delgada. Lo que define el legado de un piloto rara vez es el momento de crisis. Es la acumulación de elecciones que condujeron a ese momento. El entrenamiento absorbido, los hábitos formados, la disciplina mantenida cuando nadie miraba. Leon Vance pasó años preparándose para una situación que nunca pudo haber anticipado. Cuando esa situación llegó, respondió no con inspiración, sino con aplicación. Usó lo que sabía, adaptó lo que no. Tomó decisiones que la doctrina no podía proveer y la física apenas permitía. Las baterías antiaéreas alemanas que dañaron su aeronave esa mañana estaban haciendo su trabajo. Las tripulaciones que dispararon esos cañones no pudieron haber sabido qué ocurrió después. Las decisiones tomadas en esa cabina, los hombres que sobrevivieron por ellas, el piloto que sangró en silencio mientras su aeronave se negaba a caer. En algunas versiones de la historia, eso se llama heroísmo. En otras, simplemente se llama hacer el trabajo. Leon Vance hizo el trabajo. No regresó para explicarlo. El cielo y el mar lo tomaron antes de que pudiera envejecer. Antes de que pudiera contarle a su hija cómo se sintieron esas horas. Antes de que pudiera convertirse en algo más que un nombre en una medalla y una base en Oklahoma. Tenía 27 años. La aeronave debió haber caído. Permaneció en el aire porque alguien permaneció en los controles. Y cuando permanecer ya no fue posible,
Se aseguró de que otros vivieran para recordar por qué importaba.